Las peleas y comportamientos conflictivos se volverán muy aburridos para ti, muy aburridos y noticia vieja y una pérdida de tiempo. Y la gente comenzará a unirse colectivamente y a darse cuenta de lo poderosos que pueden ser cuando se unen y encuentran unidad en su diversidad. En lugar de verlo como que tengo que cambiar a todos para que cumplan y sean como yo, simplemente pueden bailar juntos. Pueden disfrutar del baile, del viaje al corazón juntos y descubrir que todos tienen algo que aportar y habrá mucho más si así lo desean, eventualmente. No va a suceder de inmediato, pero empezarás a ver indicios de ello en este año y en los próximos 3, 4 años, de seres humanos que comenzarán a decir, ¿sabes qué? Realmente necesitamos escucharnos unos a otros. Nos necesitamos mutuamente. Me gustaría dar la bienvenida a Summer Bacon al programa. ¿Cómo estás, Summer? Estoy muy bien, gracias, Alex. Gracias por invitarme. Estoy emocionada. Gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo y con la entidad que canalizas, el Dr. Peebles, de quien he escuchado muchas cosas buenas. Me encantaría, con muchas ganas de eso, pero antes de entrar en nuestra sesión de canalización con el Dr. Peebles, me gustaría hacerte mi primera pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de que esta locura que es la canalización entrara en tu mundo? Sí, era aún más locura. La canalización básicamente dio sentido a mi vida. Tenía 11 meses cuando me di cuenta de que mi propósito era realizar trabajo espiritual. Y al darme cuenta, supe que estaba aquí para descubrir de una vez por todas qué era eso de la verdad. Y conforme fui creciendo, veía espíritus, escuchaba espíritus, sentía espíritus, o sea, de todo. Era algo constante, sin parar. Y había escuchado que Dios es amor, que Dios es esto y aquello. Pero yo realmente quería saber, sin lugar a dudas, eso. Existe la vida después de la muerte y que Dios es real y que su amor es constante. Y que si Dios realmente me ama, entonces Él me respalda. Y eso me impulsó en mi búsqueda como transmedium eventualmente. No lo hice hasta que el transmedium con quien conocí al doctor Peebles fue Thomas Jacobson. Y cuando él dejó de canalizar, pensé, oh Dios mío, necesito mantener esa conexión con el doctor Peebles. Y así comencé a buscarlo con mi corazón. Y luego eventualmente me convertí en transmedium. Hay mucho más en esa historia, pero por lo que me preguntas mi vida, antes era bastante increíble. Tuve unos padres maravillosos. Hacíamos mucha música. Fui a la universidad, estudié en la UCLA, trabajé en Goods and Todman Productions, en programas de concursos, en Super Password y Family Feud y cosas así. Sabes, muchas actividades divertidas y normales de cierta manera. Pero esta otra parte de mí me perseguía constantemente. Esta otra parte de mí se preguntaba, ¿por qué veo espíritus? ¿Por qué los oigo? Era muy psíquico y no sabía por qué, y de cierta forma me volvía loco. ¿Eras como el sexto sentido? ¿Veías a gente muerta? Veía a gente muerta. Oh, sí. Y uno de los primeros que vi fue a mi abuelo. Nunca consumí drogas, así que no podía atribuirlo a eso. Tenía 17 años y me desperté en medio de la noche. Y yo miré hacia arriba y había un hombre parado ahí al lado de mi cama, todo rodeado, diría, de una luz blanca brillante. Y supe de inmediato que era mi abuelo. Y él me habló telepáticamente. Dijo, ¿tienes alguna pregunta? Y yo dije, sí, dije, ¿duele morir? Y su respuesta fue, tanto amor que emanaba de él. Y eso fue, no, no duele morir, pero era una sensación de, no, estás completamente y absolutamente seguro. Todos mis miedos a la muerte desaparecieron en ese momento. Fue absolutamente extraordinario. Y el amor que sentí fue increíble. Eso me ayudó enormemente en mi camino, porque al menos ya no tenía miedo a la muerte. Y desde entonces nunca lo he tenido. También tuve muchas experiencias y como experiencias fuera del cuerpo. Cuando tenía 17 años, de nuevo, gracias a Dios que tuve los padres que tuve porque no me dijeron que estaba loco. Y de hecho casi me animaron a explorarlo, especialmente mi papá. Y sí, eso fue bastante increíble, pero mi primera experiencia fuera del cuerpo me aterrorizó. Acababa de llegar de la escuela y me acosté en mi cama. Estaba exhausto y de repente me encontré flotando sobre mi cuerpo. Miré hacia abajo y pensé, ¿qué diablos? Y en ese momento
Me dirigí directo hacia mi cuerpo, pero no se detuvieron, esas cosas no se detuvieron. Y así ha sido mucho para mí al crecer. ¿Cómo lidiaste psicológicamente con estas cosas? Porque digo, afortunadamente tenías una familia que te apoyaba en esto. Tuve una familia que me apoyó mucho, sí. Entonces fue una bendición que contaras con el apoyo de tu familia, ya que muchos atraviesan situaciones similares sin ese respaldo. Sin embargo, psicológicamente debió ser un desafío para ti. Mira, tienes 11 meses y estás empezando a comprender las cosas, lo cual es bastante interesante, pero como niño aún no tienes el hardware, la programación y aún debes lidiar con mucho, la vida en ese momento. Sí, sigues creciendo, pero luego esto se suma, ver a personas muertas, descoloca tu realidad. ¿Cómo lo manejaste? Pero ¿sabes qué? Es interesante porque no descolocó mi realidad. Esa era mi realidad. Era difícil sentir que encajaba en el mundo, porque nadie me entendía, pero esa era mi realidad. Así que no es como si hubiera desbaratado mi realidad. Solo necesitaba saber por qué veía estas cosas y oía estas cosas y sentía estas cosas y los demás no. Como una noche estaba con mi mejor amiga y creo que yo tenía 12 años y ella 13 y tuvimos una pijamada. Y dije algo así como dije, ¿no es genial cómo puedes ver el aire? ¿Ver el aire? Y yo así, sí. Y yo pensaba que todos veían el aire. Pero eso es ¿Veo lo el que ahora aire? sé, es energía. Digo, el aire no. Para mí tiene sustancia. Puedo verlo, puedo moverlo, puedo tocarlo. Y también es ahí donde eso es el espacio en el que se manifiesta el espíritu. En ese espacio, lo que creemos que está vacío no lo está. Está bastante lleno y muy activo. Así que esos fueron los momentos incómodos de mi vida cuando decía cosas a la gente y me miraban como si estuviera loco. Pero no sé, nunca pedí disculpas por ello. Nunca intenté esconderme de eso, aunque les diré esto. Manu trabajaba en el estudio de grabación de nuestra familia y acababa de salir de mi primer matrimonio que fue extremadamente violento y tenía pensamientos suicidas. Seré muy sincero, estaba listo para morir. Ya no quería seguir adelante y no teníamos trabajo en el estudio. Estaba bastante muerto y pensé, voy a suicidarme. Y entonces pensé, pero primero voy a ir por el correo. ¿Quién lo diría, verdad? Salgo a recoger el correo y mientras cruzo el estacionamiento y es un fresco día de primavera y de repente entro en una bolsa de calor, o sea, calor increíble. Y entonces unas manos me cubren, unas manos gigantes me cubren. Y les digo esto, esto no es parte de mi educación. No iba a la iglesia. No éramos para nada una familia cristiana ni nada por el estilo. No tuve esa crianza, pero definitivamente era Jesús, quiero decir, lo sabía. Y escuché las palabras te amo, verano. Y el siguiente paso fue salir de ese calor. Y yo estaba como, ¿qué? Y volví a entrar. Y ahí estaba de nuevo. Y entonces yo estaba como, wow, eso fue increíble. Y fui al correo, recogí el correo y ya no iba a suicidarme. Pues entonces mis amigos cristianos renacidos empezaron a decirme, oh, has nacido de nuevo, has conocido a Jesús y todo eso. Así que yo pensé, bueno, quizás así es como me libro de estas experiencias de ver, oír y sentir espíritus, porque intentaban convencerme de que todo tenía que ver con demonios. Y obviamente estás viendo demonios y pues empecé a ir a la iglesia y estas experiencias que tenía se intensificaron aún más, se pusieron peor, pero no eran malas experiencias, todas muy amorosas, todas muy hermosas, como con mi abuelo. Así que un día fui a la iglesia y era una iglesia evangélica grande. Y el ministro dijo que quería que nos dividiéramos en grupos de unas 10 personas en círculo. Y había notado antes de que comenzara el servicio que entró un señor muy anciano, la última persona en entrar a la iglesia, todo encorvado, apenas podía mantenerse de pie. Para caminar debía tener como 90 y tantos. Y estaba todo encorvado y se sentó en la última banca. Y pensé, oh, el pobre hombre. Mi corazón se conmovió por él y solo pensé, qué cosa tan hermosa. Ahí está en la iglesia y lo logró. Así que estamos en estos círculos de 10 y el ministro nos anima a
invoca al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo podría conmoverte. Y simplemente dejas que el Espíritu Santo te conmueva. Y podrían salir palabras de tu boca que no entiendas. Así que simplemente hazlo, solo permítelo. Está bien, o sea, yo era súper ingenuo, digo, está bien. Y al parecer, esto continuó conmigo durante 20 minutos. Cuando finalmente abrí los ojos y volví de lo que había pasado, al parecer había estado hablando en lenguas durante unos 20 minutos. Y abrí los ojos y miré alrededor en esta iglesia y te digo, había como 300 personas en la iglesia. Se podía oír caer un alfiler. Se alejaron de mí, literalmente dieron pasos hacia atrás, alejándose de mí. como en una película. Era increíble. Y luego ese anciano en la última banca se levanta, se despliega, como completamente desplegado, alza los brazos, echa la cabeza hacia atrás, y de él salió una voz angelical. Eso fue increíble, era tan hermoso. Y yo pensando, wow, estamos aquí, en medio de un milagro, estoy viendo esto suceder, y yo como, wow. Y el ministro solo mira alrededor, nerviosamente ojea su Biblia y saca su libro de himnos y continúa. Vamos hacia él, bla, 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 y eso fue todo. Y yo pensando, espera, disculpa, ¿no viste eso? ¿No reconociste que de lo que hablas son los milagros, esos que pueden suceder en la vida? Y luego ese anciano simplemente se encogió de nuevo y se sentó todo encorvado. Bueno, ese día iba camino a casa y dije, Dios, no puedo hacer esto. Dije, no puedo volver a la iglesia. Y dije, si voy a arder en el infierno, entonces arderé en el infierno. Y escucho, verano, si vas al infierno. Escucho esta voz que dice, verano, si vas al infierno, yo también estoy ahí contigo. Dijo, siempre hay una oportunidad para tu redención o algo así. Y pensé, wow, eso tiene mucho sentido. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, Dios es todo. Y esto es lo que me llevó por un camino completamente distinto en mi comprensión del espíritu. Y puedo decirles que mis padres y amigos estaban tan contentos de que dejara la iglesia porque veía a Satanás hasta en mi comida. O sea, hablaban más de Satanás y el diablo que de Jesús, el amor, Dios o cualquier otra cosa. Todo se basaba en el miedo, todo se basaba en él. Oh, simplemente increíble. Sí, Dios bendiga a esta gente, son geniales, hacen lo mejor para entender, pero te escuché en un podcast decir que eres católico en recuperación o algo así. Sí, soy católico en recuperación, orgulloso de serlo. Sí, pues, pero ya sabes la belleza. Eso, Alex, es que he tenido muchos clientes que, sabes, con lo que hago. Puede sorprenderte, pero la mayoría son católicos. Créelo o no, mormón y cosas por el estilo. Pero si alguien se cría en la iglesia católica, ya tiene medio camino andado porque les enseñan a creer en ángeles y espíritus. Así que ya estás, digamos, a medio camino para entender la imagen más grande y amplia del universo y cómo funcionan la energía, la luz y el amor y todo eso. Entonces, realmente es, en cierto modo, una base muy buena para que la gente pueda realmente crecer, porque hay personas que nacen sin ninguna conciencia, sin un sistema de creencias de nada más allá de su casa y coche. Tienes mucha razón en eso, porque cuando yo estaba en la escuela católica me di cuenta desde temprano, pensaba, esto no tiene sentido. Quiero decir, recuerdo que en la primaria pensaba, no tiene sentido para mí. Así que nunca lo compré realmente. Estaba ahí, tenía que seguir el juego. Pero lo que sí se quedó fue el concepto del amor, el concepto de un poder superior. Me hablaron del infierno cuando estaba en primer grado. Imagínate aterrorizar a un niño con el infierno. Esta idea, esta ridícula idea de que existe el infierno y Satanás y los demonios y todas esas cosas, simplemente no tenía sentido. Así que rechacé todo lo que se basaba en el miedo, pero de alguna manera acepté las otras cosas de manera inconsciente, por cierto. Nadie me estaba guiando en esto, nadie me estaba orientando en esto. Pues no aquí en la tierra. Nadie me guiaba en esta dimensión terrenal, pero siempre lo supe. Pero tienes toda la razón. La gente que tiene una fe católica o mormona o un poco más militante del cristianismo estará abierta a muchas cosas en comparación con algunas sectas que se basan mucho más en el miedo, como decías, completamente, basadas 100% en el miedo.
No me malinterpretes. Todavía siento culpa por mi educación católica. La culpa es algo enorme. Estoy bromeando sobre la culpa, pero no me siento culpable. Pero en términos generales es como, ay, Dios mío, si no haces esto, esto sucederá. Así que siempre hay esta presión sobre ti, pero tienes toda la razón, tienes toda la razón, El filósofo Alan Watts dijo que la Iglesia Católica convirtió la culpa en virtud. sin lugar a dudas. Entonces, permíteme preguntarte, cuando comenzaste a canalizar, bueno, hablemos de Doctor Peebles. Así que cuando empezaste a canalizar a Doctor Peebles, ¿puedes explicar cuál es tu proceso y qué tipo de canalizador eres? Porque existen varios tipos de canales ahí fuera. Soy un medium en trance. Entro en un trance muy profundo y el doctor Peebles se manifiesta y usa de hecho mis cuerdas vocales, mi cuerpo, para hablar. Soy autodidacta, no porque quisiera convertirme en un medium en trance. Quiero dejar eso claro. Lo hice. Quería saber que Dios era real, que el amor de Dios era real y constante. Y entonces me sentaba durante, no sé cuántos años hice esto, pero llegaba a casa del trabajo, me sentaba en una habitación oscura de la casa y miraba al centro de la habitación y continuaba. La comprensión de que si el espíritu y Dios son reales, entonces saben que existo. Así que eso no es eso. No tengo que preocuparme por esa parte. Saben que estoy aquí y depende de mí buscarlos. Entonces le pedí al doctor Peebles que se acercara al centro de la habitación y estaba mirando fijamente a la oscuridad en el centro de la habitación. No es broma. A veces hacía esto hasta por 4 horas, ¿no? Para buscarlo. Y trataba de abrir mi corazón y realmente buscarlo en los éteres como intentando verlo. Y esto continuó por no sé cuánto tiempo, años. Y una noche, mientras estaba ahí sentado, pensé, ya no puedo hacer esto. Creo que estoy viendo algo, pero no del todo. Y de repente este gran orbe magenta simplemente apareció en el centro de la habitación. Y lo estaba mirando y pensé, wow, eso es increíble. Así que empecé a hablar con el orbe y recibía respuestas afirmativas a mis preguntas y el orbe se hacía grande y a las negativas se hacía pequeño. Y eventualmente ese orbe se acercó a mí, voló hacia donde yo estaba. Y recuerdo que alcé la mano e intenté tocarlo y mi mano desapareció. Y entonces eventualmente invité al doctor Peebles a entrar y a usar mi cuerpo. Y confié en Dios. Simplemente le dije a Dios, necesito saber que tu amor es real y constante. Y si me respaldas, entonces me respaldas. Si este es mi destino o es lo que se supone que debo hacer, sé que estoy seguro en el lo. Y liberé cualquier miedo hacia cualquier cosa, porque el temor es común. Puedo decirte que a mucha gente le aterra. Fueron años de ese tipo de trabajo constante, constante para hacer esa conexión, aunque ya estaba muy conectada. Desde niña y todo lo demás tomó años. Y, oh, te puedo contar otra pequeña historia sobre mi primer entendimiento de que el doctor Peebles trabajaba conmigo. Una noche me acosté y al despertar vi mi cuerpo sentado sin haberlo hecho yo. Mis ojos estaban abiertos, pero no por mí. Sentí que estaba fuera de mi cuerpo y escuché a alguien decir, Dios te bendiga a través de mí. Pero yo no lo estaba haciendo. Y yo estaba como, espera, si no estoy en mi cuerpo, ¿quién está? Y pensé, ¿estoy en mi cuerpo? Y la extraña respuesta que tuve a eso fue que volé hacia el espejo del baño, vi mi cuerpo etéreo en el espejo y estaba como, wow, oh no. Regresé a mi cuerpo y volví a entrar y al hacerlo me fusioné con este ser increíblemente benevolente que luego abandonó mi cuerpo. Y ahí estaba yo, sentado, levantándome en mi cama, pensando, ¿qué diablos acaba de pasar? Y escuché dos voces, voces angélicas, como nada que sea humano, al lado de mi cama. Y una de ellas dijo, bueno, era una voz masculina. Él dijo, bueno, ¿qué te parece? Y la voz femenina dijo, bueno, parece destino para mí. Y yo estaba como, ¿destino? ¿Destino? Y eso fue lo que me impulsó a mi aventura, para ver si podía conectar con el espíritu y eventualmente lo hice. Es una historia más larga que eso, pero básicamente eso es en resumen. Cuando decidiste empezar a canalizar profesionalmente y saliste del armario de la canalización, ¿cómo reaccionaron amigos, familiares y colegas? ¿Cómo manejaste la situación con ellos, el lidiar con eso?
Bueno, no lo hice profesionalmente durante los primeros 6 años. Creo que fueron de 4 a 6 años. Canalizaba para cualquiera y todos en cuanto tuvieran la necesidad de ayuda. Empecé canalizando a seres queridos que ya habían partido. Era una canalización de cuerpo completo, donde los espíritus se manifestaban con atributos que tenían en vida. Hubo una señora. Ella siempre jugueteaba con su collar porque solía hacerlo todo el tiempo cuando estaba viva, y yo no uso joyería, así que fue muy interesante. Pero la gente a mi alrededor estaba en Sedona, Arizona, cuando comencé a canalizar, así que fue de mucha ayuda, no un lugar muy de mente abierta. Es como si estuviera en una burbuja, y especialmente en aquel entonces, hace 29 años. La gente realmente me alentaba a hacer el trabajo y no le tenían miedo. Pero había algo un poco gracioso. Mis papás estaban algo así como, ¿está bien ella? A veces la gente piensa que es esquizofrenia porque estás en una trance de todo el cuerpo. Es una personalidad completamente diferente, un ser distinto que se manifiesta. Así que mi mamá en realidad hizo que mi madrina me llamara y me dijera, oye, quiero una sesión contigo. Y mi madrina era psiquiatra, psicóloga. Entonces ella estaba como probando el terreno y yo no sabía que estaban compinchadas en esto. Así que le di una sesión a mi madrina y ella pidió que su tío se comunicara. Quería hablar con su tío, a quien yo nunca había conocido, no sabía nada de él. Ahora bien, mi madrina es esta mujer hermosa y maravillosa que es muy, digamos, de clase alta y muy, simplemente, una mamá judía. Adecuada, sí, y mamá judía, y es simplemente una mujer maravillosa. Y ella pide por su tío. Bueno, su tío aparece con este acento de Tennessee, realmente rudo y directo, y le habla a ella. Y, sabes, estoy embelesado y era como un títere en esos días con los seres queridos fallecidos que se comunicaban. Y puedo escuchar lo que está pasando. Y pienso, esto no tiene sentido, para mí en absoluto. Bueno, ella tuvo una conversación fabulosa con su tío. Era su tío, vivía en Tennessee y tenía ese acento marcado de Tennessee y era un tipo rudo. Y esa era su prueba para mí, para ver si ese tío realmente se haría presente o sería algo que yo imaginé sabiendo quién es ella y cómo me imaginaba que sería su tío. Así que ese fue el único que realmente recuerdo. Algunos amigos se alejaron, les pareció extraño, pero de todos modos ya habíamos perdido contacto. Y francamente, realmente nunca me ha importado mucho lo que la gente piense. Es algo extraño, no me gusta ser atacado, a nadie le gusta, pero por lo que hago, pero nunca le di tanta importancia a, bueno, si no les gusta, pues no les gusta. No puedo cambiar su forma de pensar por ellos, solo puedo ser auténtico. Sé la verdad de lo que hago. No lo hago para probar nada a nadie. Lo hago como una demostración de lo que cualquiera puede hacer en términos de desarrollar una relación profunda y duradera con Dios y el Espíritu. Tienes que hacer el trabajo. Es como si vamos a ser amigos, tenemos que llamarnos y comer juntos. Y si no, no es como si el Espíritu viniera y te saltara encima. De repente, un día estoy aquí sentado y de pronto el doctor Peel simplemente se me lanzó encima. Sería muy grosero, la verdad, y realmente me privaría de la oportunidad de mi crecimiento personal para aprender a extenderme hacia el éter y elevar mi vibración. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Qué opinas? ¿Que esta existencia está contribuyendo a tu evolución como ser espiritual? Este sendero es sumamente singular y estás profundamente vinculado con el más allá, el espíritu y la amorosa energía divina. ¿Por qué crees que decidiste transitar por esta vida y realizar esta labor? Porque no es un camino fácil. Ahora es más sencillo que hace 50 años, pero aún así no es fácil. Bueno, sí, sé que he estado trabajando mucho karma en esta vida, y sé que he sido perseguido en vidas pasadas y tratando de superar ese tipo de miedo. Para mí, se trata de poseer la luz divina dentro y simplemente confiar y creer en eso. Y me ha enseñado tanto sobre el amor, sobre amar a todas las personas sin importar quiénes son, qué tipo de actitud tienen sobre la vida o cualquier cosa.
He aprendido que todos somos necesarios, todos nosotros. Necesitamos contrastes, necesitamos la luz, necesitamos la oscuridad, necesitamos de todo para crecer. Para mí ha sido despojarme de muchos miedos, porque para hacer el trabajo realmente tienes que enfrentarte a muchos miedos, ya que muchas cosas se presentan como bloqueos y barreras internamente. Una vez hice de canal para un amigo que pidió que su amigo Tino se comunicara, y Tino, sin que yo lo supiera, había sido ejecutado en el corredor de la muerte. Estaba en el corredor de la muerte y había sido un bailarín muy, supongo, famoso, que en un arranque de ira una noche, siendo normalmente un alma muy dulce y gentil, apuñaló a alguien por la espalda y lo mató. Así que si hubiera sabido que tenía 34 años en ese entonces, eso fue hace mucho cuando empecé a canalizar y no lo habría dejado pasar porque habría sido prejuicioso. Habría pensado, de ninguna manera voy a darle voz a este tipo. Mató a alguien y yo habría sido muy prejuicioso al respecto. Pero cuando lo dejé pasar y sentí la verdad de su espíritu y la belleza de quién era él realmente, porque no era solo ese incidente. Y eso es lo que muchas veces terminamos haciendo. Etiquetamos a alguien por algo y eso es todo para toda la vida, sin mirar quiénes son realmente y su alma interior. Y lo que aprendí de esa experiencia fue lo hermoso que era su espíritu. Sentí su arrepentimiento. Sentí su autoconciencia de lo que aprendió de esa experiencia y de morir en el corredor de la muerte. Y él y mi amigo tuvieron una conversación maravillosa. Cuando salí de eso, era una persona completamente distinta. Había cambiado por completo. De repente me di cuenta de lo prejuiciosa que había sido con la gente sin darles siquiera un minuto para explicar quiénes son realmente o para intentar descubrir quiénes son en verdad. Y al canalizar a tantos seres queridos ya fallecidos, fue una verdadera revelación para mí y me ayudó a aceptar a las personas tal como son. Todos estamos creciendo y haciendo lo mejor posible. Lo estamos realizando de múltiples maneras, con una amplia diversidad durante toda mi existencia. Me he esforzado por simplemente escuchar a los demás, evitando discutir o intentar impresionar. No me preocupa si creen en lo que hago. Siempre les digo a mis audiencias, si salen de aquí más escépticos de lo que llegaron, entonces conocen más sobre quiénes son. Y por lo que a mí respecta, está bien. No hay nada de malo en vivir la vida como escéptico. A veces necesitas hacer eso para aprender que hay aún más, porque el aprendizaje nunca termina. ¿A dónde vas cuando canalizas? ¿Recuerdas todo lo que sucede? ¿Es como si simplemente estuvieras sentado en una silla al lado? ¿Vas a otro lugar y no lo recuerdas? Sí, depende. A veces incluso depende de para quién estoy canalizando y qué tan receptivos son. Si son muy receptivos, puedo irme y ni siquiera recordar nada de la sesión. He tenido sesiones con gente escéptica y hay un tira y afloja y el doctor Peebles probablemente diría, oye, está bien. ¿No quieres hablar? Está bien, me voy. Y yo como que no, tienes que terminar la sesión. Pero no, ¿a dónde voy? Siento como que subo y regreso, como que subo. Estoy haciendo un movimiento en espiral con la mano, pero es porque siento que doy vueltas y muchas veces cuando salgo del trance pienso, ¿por qué estoy mirando hacia este lado? O porque en trance siento como que miro en otra dirección y es un proceso muy intenso. Porque digo, él llega y se apodera de mis cuerdas vocales. Tiene una voz muy distinta a la mía. Puedo sentirlo aquí. Incluso cuando hablo siento el tirón de los músculos y esas cosas porque están aquí. Trabaja con un grupo de ángeles. Es el portavoz de un grupo de ángeles y un ser bastante notable. El doctor Peebles caminó sobre la Tierra y falleció en 1922 a la edad de 91.9 años. Estuvo a punto de cumplir 100 años y fue escritor. Era un médico, un naturópata. Dio la vuelta al mundo 5 veces. Fue cónsul de EEUU en Turquía. Se codeó con las personalidades más destacadas de la época. Sí, digo, vaya. Y es interesante porque conocía a Brigham Young. Quiero decir, se conocían bien. No puedo recordar. Había tantos hombres importantes que él conocía en el mundo
y viajó a la India, viajó a China, vivió mucho tiempo en Irlanda, nació en Vermont, pero era un hombre bastante notable. Tuvo una vida bastante extraordinaria. Es muy probable que en este momento esté llamando a tu puerta para llegar. ¿Podemos comenzar nuestra sesión y escuchar lo que tiene que decir el doctor Peoples? Claro que sí, y yo empiezo. Que se la pasen muy bien. Dios lo bendiga, Doctor Peebles, aquí. Es una alegría y una bendición cuando el hombre y el espíritu se unen en busca de las verdades mayores y la conciencia. Dios lo bendiga, en verdad. Mis amigos, al esforzarse por comprender su derecho a recibir y dar abundancia en esta vida que han elegido, queremos ofrecerles los siguientes principios para que los utilicen como herramientas conjuntamente. Primero, permitir con amor que todas las cosas estén en su propio tiempo y lugar, comenzando por ustedes mismos. Dios los bendiga, en verdad. Segundo, incrementar la comunicación con toda la vida y con respeto. Dios los bendiga, en verdad. Tercero, la autorresponsabilidad en su vida es una aventura creativa, pues a través de sus elecciones y percepciones, en efecto, crean su propia realidad. Dios los bendiga, en verdad. Mis queridos amigos, han venido a esta escuela llamada Planeta Tierra para descubrir y disolver las ilusiones de separación dentro de ustedes mismos y entre la vida. Sin duda, es su labor de amor disminuir estas mismas ilusiones, donde descubrirán que nunca en su alma eterna han sido víctimas, sino siempre creadores. Y Dios te bendiga, en verdad, mi querido amigo Alex. Eres un espíritu hermoso, un estudiante de lo divino. Te queremos muchísimo. Santo cielo. Realmente necesitas hablar más, mi querido amigo, porque tienes tanto que compartir desde tu corazón y te queremos muchísimo. Tus perspectivas son fantásticas. Nunca te reprimas. Dios te bendiga, en verdad. Tú, mi querido amigo, has venido a la escuela llamada Planeta Tierra con un tremendo coraje y fue muy difícil para ti volver esta vez. Dijiste, no sé si quiero hacerlo de nuevo, pero si lo voy a hacer, lo haré bien y tendré el valor de hablarle al mundo, de compartir con el mundo desde mi corazón y seré visto, escuchado y sentido por el mundo porque tú también, mi querido amigo, has sido perseguido en el pasado, en vidas anteriores. En aquel entonces hablabas tan fuerte desde tu tribuna que la gente realmente te miraba y decía, bueno, tú no tienes derecho a decirnos estas cosas. Y tú respondías, sí lo tengo porque soy un ser humano y tengo pensamientos, sentimientos, experiencias y conciencia. Así que lo que estás haciendo en esta vida es resucitar algo de eso dentro de ti, volviendo al místico que eres. Y eso es parte de tu viaje, mi querido amigo. Descubrirás al místico que eres a un nivel mucho más profundo de lo que jamás lo has hecho antes. Va a suceder aquí en el año 2024 y a partir de ahí seguirá avanzando. Dios te bendiga en verdad mientras te abres a recibir la luz, el amor, la inspiración y la verdad. Dios te bendiga en verdad. Eso está ahí para todos y cada uno. Y mi querido amigo, te queremos mucho. Y entiendes, si tienes preguntas o un comentario, ¿verdad, Señor? Dios te bendiga de verdad. Muchas gracias por eso, lo agradezco. Mi primera pregunta es, ¿qué hacen las almas entre vidas en el más allá? Tantas cosas. A veces solo quieren descansar, a veces vienen aquí y dicen, quiero volver, no fue tan divertido. Y entonces decimos, bueno, ya que quieres volver tan pronto y te pareció tan divertido, has terminado. No tienes que reencarnar nunca más. Dios te bendiga, en verdad. Y ciertamente, mi querido amigo, hay tantas diferencias. Dependería del plano del que estemos hablando. Algunos seres humanos, cuando dejan sus cuerpos aquí, van a un lugar llamado plano astral, porque no creen en nada. No creen que haya vida después de la muerte y sin embargo están fuera de su cuerpo y deambulan preguntándose, bueno, santo cielo, ¿por qué nadie me habla? Y se encuentran bastante confundidos por esa experiencia. Y esto sería, si me permites, en algunas de tus casas embrujadas y similares. Los espíritus que habitan en estas casas piensan que ellos son los que viven ahí. No se dan cuenta de que son ellos los que están fuera de su cuerpo. Piensan que los demás a su alrededor son los espíritus, los fantasmas y cosas por el estilo. Así que a veces se asustan mucho. Y en otras situaciones, digamos, los espíritus podrían irse y venir aquí, por ejemplo, para educarse en ciertas cosas. Digamos, por ejemplo, que alguien quiere ser pianista de concierto en su próxima vida, pero no quiere pasar por todo el proceso de aprender desde cero cuando estén en forma humana. Así que vienen aquí y practican piano. Aunque parezca increíble, pueden y lo hacen y aprenden muy, muy bien. Luego se encarnan. Y eso sería, digamos, los niños prodigio y cosas así. Dios te bendiga, de verdad. Depende de cada quien, claro está. Algunos disfrutan venir aquí y viajar a otros planetas y otros dicen, nunca regresaré a ese lugar espantoso, ese planeta Tierra. Y nosotros siempre los animamos a volver. Pero ellos dicen, no, voy a viajar a otros planetas. Y lo hacen y eventualmente regresan y dicen, ¿sabes qué? Voy a tener que regresar a esa escuela llamada Planeta Tierra para poder graduarme en el entendimiento más grande y profundo de mí mismo como la luz divina que soy. Dios te bendiga en verdad. Y eso, mi querido amigo, es solo la punta del iceberg. ¿Pero lo entiendes? ¿Y eso te ayuda? Dios te bendiga de verdad. Sí. Sí, lo hace. Mi siguiente pregunta es,
¿Cómo superan las personas la adicción en esta vida? Caramba, pues a veces la mejor manera de superar una adicción es rendirse ante ella y entonces finalmente te das cuenta de que puedes liberarte. Es la lucha constante contra las adicciones, ya sea la comida, drogas, alcohol, lo que sea, a lo que sientas que estás adicto. Podría ser adicción a demasiados gatitos o algo por el estilo. Dios te bendiga, en verdad, pero lo superas rindiéndote a ello, para que realmente puedas entenderlo profundamente. Algunas personas son, por ejemplo, adictas a cosas como la miseria, otros son adictos a cosas como la ira. Y cuanto más se rindan a ello, se darán cuenta de que es momento de liberarse. Entenderían por qué lo tienen y luego podrían liberarse completamente de ello. Y también el perdón es muy importante. El perdón propio. No pensar que eres una mala persona si tienes una adicción a algo, porque es solo parte de tu camino. Es una parte de tu aprendizaje sobre ti mismo y de comprender quién eres. Es la sociedad la que, digamos, pone las etiquetas a las personas que están adictas a algo y sienten que deben ser arregladas y corregidas y demás. Pues, queridos amigos, les iría mucho mejor si alguien fuma cigarrillos. Comprarles cajas y cajas de cigarrillos para que puedan ver cuántos fuman en un año. Y de repente lo verían y dirían, Dios mío, tengo que fumar todos esos. Ya no quiero fumar más esos cigarrillos. Y se alejarían de ello. Dios los bendiga, de verdad. Así que realmente se trata de amarse de verdad y aprender a amarse a través de estas situaciones. Por supuesto, es una situación lamentable cuando ves a personas que están en un dolor profundo, pero al mismo tiempo el amor siempre será el mayor sanador y tiene que surgir primero de uno mismo. Así que algunos de estos individuos simplemente no pueden, digamos, encontrar ese amor propio hasta que finalmente regresan a la tierra, quizás varias veces con la misma adicción una y otra vez, y finalmente se dan cuenta de que ya es aburrido y entonces avanzan desde allí. Así que todos siempre van a crecer, eventualmente todos van a vivir su felices para siempre. Dios los bendiga de verdad. ¿Y eso ayuda, mi querido amigo? Sí, ayuda. Mi siguiente pregunta es que parece que el otro lado está lleno de conocimiento infinito. Entonces, ¿por qué venir aquí para aprender verdades simples? Los seres humanos son muy distintos en este aspecto. Viven en una de las escuelas más difíciles del universo, de verdad, y aquí aprenden sobre las ilusiones de separación dentro de sí mismos y entre la vida. Ahora, ¿cómo llegaron aquí en primer lugar? Se desviaron. Hubo un momento en que pensaron, bueno, algo, no sé, sobre este amor y de qué trata todo eso y tal, y quizás es innecesario, etcétera, y de repente se hundieron en, si se quiere, mucha duda, dudas sobre Dios, sobre el universo y demás. Y se les animó a que vinieran a la escuela Lámara Planeta Tierra, donde finalmente pueden, de verdad, ver aquí, probar, tocar, sentir y oler todo lo que son ustedes. Porque esa es la gran verdad. Todo lo que ves aquí, saboreas, tocas, sientes y hueles, eres tú. Eres parte de todo ello. No estás separado de nada. Y eventualmente llegarás a aprender esto. Dios te bendiga, de verdad. Y realmente depende de ti como individuo. Llegar a esta conciencia, hacer el aprendizaje, la educación. No podemos, por ejemplo, moverte como piezas de ajedrez en el tablero. No podemos hacerte pensar o creer en algo y cosas por el estilo. Simplemente te desprendiste. Es solo otro aprendizaje. Y es una educación que es bastante extraordinaria en el universo. No hay un lugar como el planeta Tierra. Aquí es, como decimos, la escuela más difícil del universo. Así que al menos felicítate por haber llegado hasta aquí en primer lugar. Pero si realmente comienzas a estudiar que eres todo lo que ves, saboreas, tocas, sientes y hueles, no hay separación. Llegarás a entender la energética del universo y más allá, y encontrarás libertad y el vuelo del alma más allá de tus sueños e imaginaciones más salvajes. Pero es un resumen de la respuesta más amplia a la pregunta debido a las limitaciones de tiempo aquí. Pero sin duda es una pregunta maravillosa. Muchas gracias, Alex. Eres un espíritu hermoso. Sí. Muchas gracias por eso. Entendemos el propósito, al menos yo entiendo el propósito de que un alma nazca en un escenario pobre o difícil para aprender. Pero ¿por qué alguien o por qué un alma nacería en una vida acomodada o más fácil, entre comillas fácil? ¿Qué aprenderían? Es una pregunta muy buena, de verdad. Bueno, hay una gran variedad de razones por las que las personas encarnan en diversos escenarios. Realmente tendríamos que analizarlo caso por caso, en términos de alguien que nace en la riqueza y tal. A veces es simplemente para que puedan dejar el hábito, ya no lo quieren más. Ven que es una pérdida de tiempo y energía y comienzan a darse cuenta de lo que realmente importa. Les muestra la gran verdad de que el amor que llevan dentro de su familia, el cuidado que hay allí,
el tiempo compartido con familiares y amigos, con animales y la naturaleza y cosas así, que estas son las cosas que son mucho más importantes que preocuparse por grandes casas y las luchas por tener que mantener el dinero. Empiezas a tener posesiones, por ejemplo. Pueden aprender que cómo las posesiones que tienen empiezan a poseerlos a ellos. Y tienen que arrastrar todas esas cosas cada vez que se mudan de una mansión a otra o algo por el estilo. ¿Ves? Y a veces las personas nacen en esas experiencias para que puedan dar todo el dinero a alguien más o lo que sea. Quieren acumular dinero para luego donarlo todo. Hay muchas personas de las que no se habla en el mundo que realmente hacen esto con regularidad. Generan mucho dinero, lo guardan, quizás lo heredan a alguien cuando mueren. Viven como un magnate, ni siquiera se nota. Entonces, como decimos, hay muchísimos escenarios que podríamos compartir, pero esos son un par de los que compartiríamos de entrada aquí. Dios te bendiga en verdad por tu comprensión. Eso te ayuda, mi querido amigo. Sí, eso ayuda, gracias. ¿Qué hacer para frenar la avaricia que amenaza nuestra civilización? Sí, bueno, tienes que detenerla dentro de ti mismo. Eso es realmente todo lo que puedes hacer. Verás, tiene que suceder dentro de cada persona. Y eso, por supuesto, sería bastante ideal, ¿no crees? Sí, pero no puedes hacer que nadie deje de ser avaro y esas cosas. Pero realmente se necesitaría una verdadera sinceridad, en verdad, mi querido amigo, para que cada individuo que no quiera tener avaricia en el mundo no sea avaro él mismo, y así incluso podrías mirar profundamente dentro de ti. ¿Hay algún área de tu vida en la que seas un poco avaro y quizás resolverlo primero ahí? Verás, eso hace una diferencia en términos de la energía del planeta Tierra. Puedes educar a las personas, si se quiere, recompensando a quienes no son avaros con mucho amor y quizás incluso con muchas de las cosas que creen querer, como dinero y esas cosas. Verás, es bastante notable. Solo como un pequeño comentario aquí en términos de tu planeta Tierra. Muchos de tus líderes de países y esas cosas, muchos, si se quiere, esos políticos y otros que podrían ser muy avaros y querer acumular poder y querer acumular dinero y querer controlar a todos y esas cosas, realmente no entienden que lo que los haría más poderosos en el planeta Tierra sería dar tanto a los demás y ayudar y asistir y elevar a la gente de su país y esas cosas, y realmente cuidar de ellos con alegría y hablar honesta y verazmente y esas cosas. Ay, Dios mío, ¿sabes lo que pasaría en ese caso? Todos los estarían aplaudiendo, amando, abrazando, besando, lanzándoles dinero. Tendrían más dinero, más riqueza, más de todo eso que dicen querer si tan solo lo voltearan un poco y lo hicieran de otra manera y lo abordaran así. Sí, de otra forma y así también. Dios te bendiga, de verdad. ¿Y eso realmente ayuda, amigo? Sí lo hace. He oído hablar de este concepto de que no hay vidas pasadas, no hay vidas futuras, que todas las vidas ocurren al mismo tiempo. Y la vida que, entre comillas, estamos viviendo actualmente afecta a nuestras vidas pasadas, entre comillas, y nuestras vidas futuras, entre comillas. Así que todo sucede simultáneamente. ¿Puedes explicarme eso de una manera que nuestros pequeños cerebros puedan entender? Sí, probablemente no, pero vamos a intentarlo. En realidad, mi querido amigo, todo está sucediendo al mismo tiempo. No puedes pensar en nada sin que, en primer lugar, exista en algún lugar. Y por eso a veces ves que alguien puede tener una idea para un invento o algo por el estilo y la llevan a cabo. Primero lo piensan, lo rumian dentro de sí mismos y luego lo traen y lo manifiestan en el mundo. Así que ya está creado en algún lugar, ya está ahí. Y por eso podrías estar viendo algo en la televisión diciendo, un momento, esa es mi idea, me la robaron. Estaba pensando exactamente en lo mismo, porque existe y estaba lista para nacer. Y alguien se la llevó, ya ves, y la hizo realidad y eso. Así que, en ese sentido, mi querido amigo, el pasado, el presente y el futuro está sucediendo justo aquí y ahora. Todo existe justo aquí y ahora. Pues vamos a ver, aquí mismo, oh, ahí va, ahora es futuro, pasado, presente y futuro, no se puede evitar. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Y así, si quieres, no es fácil para la mente humana comprenderlo, pero si realmente lo entiendes, comenzarás a tomar conciencia que todo lo que alguna vez has hecho en tu vida, cada pensamiento que has tenido, todo lo que has hecho, cada beso que has dado, cada palabra que has dicho y demás, todo converge en este aquí y ahora. Por ejemplo, para ti, Alex, todo lo que has hecho en tu vida se suma a este momento justo aquí y ahora. Hablando con un viejo espía, ya ves, Dios te bendiga. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Y así, por supuesto, este momento aquí, que estás viviendo con este servidor, hablando.
¿Está afectando tu pasado? De cierta manera, sí, realmente lo está. ¿Está evolucionando de tu pasado? Sí, lo está. Por supuesto que sí, porque estás aquí, por eso, por las cosas que has hecho en el pasado. Y piensas en, bueno, en algunas de las cosas que el doctor Peoples me está diciendo. Ojalá lo hubiera sabido cuando tenía 7 años. Quizás podría haberlo aplicado más. Y piensas en formas en que podrías haberlo hecho. Y de repente has cambiado esa parte de ti mismo. Así que eso es, quizás la mejor manera en que te lo puedo explicar. También recuerda, el futuro está allí, pero es lo que tú decidas, es lo que tú imagines. Por ejemplo, la imaginación es algo tremendamente poderoso. Eso a menudo es menospreciado. Por ejemplo, cuando eres niño. Ay, mamá, no sé qué hacer. Ay, usa tu imaginación. Ay, mamá, vi a mi tío fallecido en el pasillo. Ay, Dios santo, eso es solo tu imaginación. Así que siempre te presentan estos, digamos, opuestos aquí. Entonces dices, pensamos, bueno, la imaginación no tiene sentido excepto para ciertas cosas, excepto para, hagamos de cuenta, o soñar despierto o lo que sea, pero la imaginación es el patio de juegos del espíritu. La imaginación es algo poderosísimo que tienes. Si visualizas tu futuro y realmente lo sientes dentro de tu cuerpo, todo es energía y lo ves, lo visualizas, mantienes ese pensamiento y lo vives dentro de ti y lo sientes. ¿Cómo sería la experiencia? Estaba tan feliz, tan encantador, tan hermoso. Me siento tan maravilloso, me siento tan próspero, etcétera. Y luego te levantas, entras en esa imagen y puedes manifestar cosas muy, muy rápidamente una vez que le agarras el truco, realmente, en última instancia. Pero también puedes pensar en el futuro de una manera muy triste, desesperada. Nada se va a manifestar como yo quiero. Va a ser horrible. Pues qué maravilla, porque acabas de crear esa realidad. Avanzas y entras en ella y ahí tienes tus aprendizajes. Así que sí, todo está sucediendo al mismo tiempo. Muchas líneas de tiempo, muchas maneras en las que puedes moverte. Naces en este planeta Tierra. ¿Hay un destino predeterminado? En cierto modo, sí. El destino para todos es el amor. Regresando al entendimiento de la luz divina que eres, y volviendo a comprender que el amor que buscas, expresas y todo lo demás es de lo que estás hecho. Y ahí es donde entras en tu iluminación. Pero vienes a la escuela llamada Planeta Tierra y dices, bueno, yo voy a tomar una decisión, voy a, digamos, terminar viviendo en Grecia o algo por el estilo, pero puedes tomar una gran variedad de caminos para vivir en Grecia. Puedes ir directamente en avión o puedes pasar por todos los estados de Estados Unidos antes de llegar. Hay muchas formas en que puedes alcanzar tu destino final, que es el amor. Y entonces, cuando entiendas esto, ¿qué vas a hacer después? Ves, una vez que estás iluminado, lo que vas a hacer después. Sí, Dios te bendiga. El aprendizaje nunca termina. Y eso te ayuda, mi querido amigo. Por supuesto, hablaste sobre la manifestación y cómo dar forma a nuestra vida. Si controlamos nuestras vidas, ¿cómo explicamos el envejecimiento? ¿Y por qué no crear una existencia eterna para nosotros? ¿Por qué querrías hacerlo? En serio, verdaderamente, mi querido amigo, porque si vivieras para siempre en esta escuela llamada Planeta Tierra, eventualmente habrías aprendido todo lo que hay que saber sobre el planeta Tierra, sobre la gente, en muchos aspectos. No siempre, por supuesto, porque siempre habrá nuevas interacciones y demás, pero la inmortalidad sería realmente casi como una sentencia de muerte en sí misma, porque sería muy bastante limitante, de verdad. Así que la razón por la que envejeces aquí y puedes huir del envejecimiento todo lo que quieras, pero envejeces porque estás empezando a prepararte para dejar la tierra, estás soltando el abrigo de esta forma humana. No eres tu cuerpo, ya ves. Y claro, muchas de las cosas que manifiestas en tu cuerpo físico en términos de enfermedades, dolencias, achaques y demás, no ocurren porque el cuerpo intente atacarte. No quiere hacer eso. Quiere ser amado por ti y quiere hacer su mejor trabajo para ti. Pero en realidad es tu espíritu el que es, si se quiere, controlando el cuerpo. En cierto modo es tu espíritu el que dice, ay, por Dios, ¿sabes qué? Esas personas de allá siempre me irritan. No me gustan esas personas, me irritan. Y de repente desarrollas problemas con la vesícula porque todo te irrita y tal. O sientes que no tienes apoyo y de pronto te duele la espalda, sientes que no te apoya. Bueno, nadie me ayuda. Tengo que hacerlo todo yo solo. Y así empiezas a manifestar estas cosas físicamente en tu cuerpo. Tienes el control de tu cuerpo, no está tratando de atacarte. Dios te bendiga. Fue un poco más de lo que preguntabas, pero nos gusta compartir. Claro, se nota. Nos encanta platicar aquí. Sí, que Dios te bendiga. Ahora, ¿cómo ves el futuro de la humanidad en este gran cambio de conciencia en este próximo año y más allá?
Pues, ¿sabes qué? Es realmente un momento fascinante para ti estar en la Tierra. Es como labrar la tierra, por así decirlo. Es un labrar la tierra que saca a la luz a todos los bichos rastreros. Y debido a tu Internet y la conexión en tantos aspectos de tu mundo, a través de tus dispositivos y demás, ya nadie puede salirse con la suya. Estás siendo expuesto por lo que realmente eres en muchos aspectos y en algunos no tanto, porque, por supuesto, hay mucha manipulación de estos dispositivos y mucha manipulación de audio y vídeo y otras cosas por el estilo, pero estás empezando a ser revelado al mundo. La gente está empezando a hablar, a expresarse sin tapujos y exponiéndose a sí mismos. Es una época interesante para estar en la Tierra. ¿Y qué va a pasar? Hay mucha energía conflictiva, claro, la gente está discutiendo y peleando, y habrá pequeñas guerras civiles alrededor del mundo y cosas por el estilo que surgirán, que ya han ocurrido, muchos de nuevo cambios terrestres modernos y eventos que ocurrirán simplemente por la energía del planeta Tierra, de ustedes los seres humanos. Ustedes están creando esta realidad para sí mismos. Pero eventualmente descubrirán que las peleas y comportamientos conflictivos también se volverán muy aburridos y noticia vieja y una pérdida de tiempo. Y la gente comenzará a unirse colectivamente y a darse cuenta de lo poderosos que pueden ser cuando se unen y encuentran unidad en su diversidad, en lugar de verlo como que tengo que cambiar a todos para que cumplan y sean como yo. Pueden simplemente bailar juntos, pueden disfrutar del baile, del viaje al corazón juntos y descubrir que todos tienen algo que aportar. Y habrá mucho más, si así lo desean. Eventualmente no sucederá de inmediato, pero comenzarán a haber indicios de ello en este año y en los próximos 3 o 4 años, de seres humanos que empezarán a decir, ¿sabes qué? Realmente necesitamos escucharnos unos a otros, nos necesitamos mutuamente y necesitamos las diferencias y necesitamos compartir. Y empezarán a darse cuenta de que lo que sí comparten, lo que tienen en común, está en el núcleo de cada ser humano sin excepción, en este club escolar llamado Planeta Tierra. Incluso la peor persona que puedas imaginar en su esencia más profunda, la Aún verdadera no lo han verdad de encontrado. quién es amor, y eso es todo, solo que no lo recuerdan. Aún no lo comprenden, pero eventualmente tú también te darás cuenta. Los seres humanos se van a dar cuenta. La enérgica construcción del universo, la física cuántica, de la que los seres humanos hablarán para entender cuán, si se quiere, masiva, es decir, profundizar en la comprensión de su propio poder personal. Los seres humanos creen que son limitados, pero no lo son. No tienen límites en ninguna forma. Solo se imponen limitaciones a sí mismos. Creer que no puedes hacer ciertas cosas, que no puedes caminar sobre el agua, que no puedes atravesar paredes. Ves, pero sí puedes. Estás compuesto de energía y eventualmente los seres humanos van a regresar a esa conciencia. Habrá, si se quiere, interacciones más morales con espíritus que vendrán al planeta Tierra y se revelarán de una manera más tangible, digamos, a medida que la vibración de la Tierra se eleve y se sitúe en un lugar donde serás más capaz de ver espíritus y demás. Habrá más interacciones en términos de ovnis y extraterrestres debido a, nuevamente, la coincidencia de las frecuencias. Energía de la Tierra actual está elevada y ascendida. Creas o no, por difícil que sea en tu tierra actualmente, estás entrando en la quinta dimensión del mayor entendimiento del amor. Es una expansión del amor. El amor nunca termina, mi querido amigo. Es siempre expansivo y es extraordinariamente poderoso. Es el núcleo de todo en el universo. Y aún donde yo existo, por ejemplo, seguimos explorando el amor. Hay incluso un amor más profundo por descubrir. Lo creas o no, es infinito, es bastante extraordinario, de verdad lo es. Dios te bendiga, en verdad. Y de nuevo, apenas la punta del iceberg. ¿Te ayuda, amigo? Sí lo hace. Mi siguiente pregunta es, si vivimos eternamente, ¿dónde está nuestro comienzo? ¿Cómo se crean nuevas almas como las nuestras? Producidas como energía de estrellas. Si pudieras visualizar, si alguna vez has visto, por ejemplo, alguna fotografía del sistema nervioso y la activación de las sinapsis nerviosas y demás, te verías así cuando naces. Eres una chispa que surge y comienza a crecer y lo dice. Nunca habrás estado realmente separado de todo ello, pero naces de ello. Es bastante extraordinario. Naces de la energía del universo del cual has sido parte, pero ahora la parte del nacimiento está cobrando vida. Es una nueva experiencia de ti mismo. Y de repente, quizás estés volando por el universo diciendo, Dios mío, me siento increíble, esto es increíble, y obtienes una sensación de ti mismo, obtienes una sensación de tu ser. Los seres humanos suelen pensar en el más allá. Mucha gente piensa, por ejemplo, que simplemente estarán flotando allí fuera como un espíritu y solo, un páramo negro o algo así, o en el cielo tocando arpas y cosas por el estilo, o una variedad de cosas. Pero la realidad es que eres energía.
Pero los espíritus sí tienen un fuerte sentido de sí mismos. Todos lo tenemos, así como cada célula de tu cuerpo tiene un fuerte sentido de sí misma, como un ser tiene su propia perspectiva de la vida misma. Dios te bendiga, de verdad. Es bastante extraordinario, sin embargo, Jam, es una excelente pregunta y te diremos a ti, Alex, que el aprendizaje nunca termina, ni siquiera para nosotros. Así que hay más por explorar sobre las preguntas y las respuestas. ¿Dónde comienza y termina el universo? Por lo que hemos aprendido aquí, donde yo existo, no lo hace. Y eso es simplemente increíblemente difícil de entender para la conciencia humana. No tiene fin. Es asombroso, ¿verdad? Si los seres humanos tan solo se dieran cuenta y reflexionaran sobre ese único punto durante 5 minutos, su vida cambiaría por completo, de verdad, porque empezarían a ver lo grandiosos que son. ¿Cuán grande eres tú? Son espíritus hermosos y ustedes tomen conciencia de que la vida es eterna y que pueden amarse por siempre. Esa es la danza más grandiosa. Hagan de todo mientras se aman. Dios los bendiga. Mencionaste antes que nos ponemos limitaciones de no poder atravesar paredes o hacer cosas así. Eso desencadenó una idea en mí, que son los maestros ascendidos, los maestros que encontraron la iluminación en la tierra, los Budas, los Jesús, los Yoganandas, los Babajis y demás. ¿Es este un buen ejemplo de seres que ahora han trascendido la experiencia humana hasta el punto en que casi pueden jugar con el código de la simulación por computadora en la que todos estamos, por así decirlo? Sí, ¿sabes qué? Antes que nada, lo encontraron dentro de sí mismos, no lo encontraron en la tierra, lo encontraron en su interior. ¿Ves? Ahí es donde comienza el poder. Ahí es donde está. No puedes, querido amigo, no puedes. Levantar un lápiz sin que primero ocurra dentro de ti. Lo piensas, necesito levantar ese lápiz. Y luego tú. Lo manifiestas en el mundo externo, pero todo sucede dentro de ti. Todo está contenido dentro de ti. Todo. Jesucristo, Buda, cada alma que ha pisado la tierra está contenida dentro de ti. Todo está en ti, no separado de ti. Y así, estos individuos a los que llamas maestros ascendidos son simplemente, si quieres, conscientes de sí mismos, de quiénes son realmente, y vinieron a la tierra para expresarse, para ayudar, para asistir, para elevar y todo lo demás. Jesucristo vino a la tierra para decir, oye, déjame mostrarte que no eres tu cuerpo, y no huyó del destino, sino que se dirigió directamente hacia él. Y con la cruz y todo lo demás, y el cuerpo fue despojado, y lo que quedó fue el hermoso espíritu que él fue y es por siempre. Y quería que todos entendieran esto, el amor que eres, cuán grande eres tú, y que dejaran ir todas esas otras cosas que crees que son tan importantes en términos de las batallas y demás que libras unos contra otros, y eso, cualquier cosa que sea menos que amor. Pero sí, Dios te bendiga de verdad. ¿Respondió eso a tu pregunta, mi querido amigo? Sí, lo hizo. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Mensajes de despedida para la audiencia. Son espíritus hermosos, alumnos de lo divino, y los queremos muchísimo. Ánimo, queridos amigos, la vida es hermosa. De verdad lo es. Todo sucede dentro de ustedes. Y al avanzar en sus días, por favor comprendan que no tienen que arreglar a todos en el mundo. Pueden sentir compasión, pueden sentir cuidado, pueden sentir preocupación por las cosas. Está bien. Pero al mismo tiempo pregúntense, ¿hay algo que pueda hacer al respecto aquí y ahora? Y si no, sigan su camino en paz, amor y armonía y hagan algo divertido con su día. Está bien que estén felices cuando otros están tristes. Está bien que disfruten su vida cuando otros no. Realmente, queridos amigos, así es. Cada parte de ti que proyectas al mundo es necesaria para el planeta Tierra. Piensas que la alegría, el amor mutuo, jugar, bailar y cantar no son necesarios. Pues bien, queridos amigos, realmente lo son, porque mantienen la luz brillando con intensidad. Conviértanse en el faro y guíen a otros de manera segura hacia la orilla del amor, siendo, si así lo desean, el espíritu más hermoso y amoroso que puedan ser, empezando por ustedes mismos. Recuerden amarse, tomen el control de eso. Recuerda que eres un espíritu hermoso, estás perfectamente creado. Dios te bendiga de verdad, así eres. No hay nada malo en ti en absoluto. Mira dentro de ti y permítete. Sé visto, escuchado y sentido en el mundo. No desesperes. Sepan, queridos amigos, que todo esto tiene un sentido y un propósito. Puede que no lo entiendan en esta vida, pero eventualmente llegarán a donde nosotros estamos, mirarán hacia atrás y dirán, ah, ahora lo entiendo, ahora me doy cuenta de que se trataba todo. Dios los bendiga de verdad. Fue un viaje al corazón, un viaje de expansión, de comprender la luz divina que soy. Y Dios los bendiga de verdad. Son espíritus hermosos, estudiantes de lo divino, los queremos mucho y vayan en paz.
El amor y la armonía en la vida son realmente una alegría. Disfruten el viaje hacia su propio corazón y de repente la iluminación es sencilla. Aligeren la carga un poco. Mara, Dios los bendiga. Y ella ha vuelto. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Recuerdas algo de eso? Solo recuerda la intensidad de eso. Es muy físicamente. Es un trabajo duro, jalar y tirar. ¿Recordé algo ahora? Es como despertar de un sueño, ¿sabes? Cuando crees que vas a recordar un sueño al despertar y es como, sí, más o menos. Sí, recuerdo. Recuerdo el sistema nervioso o algo parecido a eso. Algo, sí. La razón por la que lo recuerdo es porque era tan bonito, lo estaban mostrando y era como tan hermoso. Es como, wow. ¿Tienes mucha energía ahora o estás cansado? ¿Estoy agotado? No. Entonces te deja agotado. Sí, ya sé que hay quienes dicen que eso los energiza. Yo estoy como, sí, no, es un proceso físico. Porque como digo, están conectándose con mi cuerpo. Mi cuerpo es como un cable de baja tensión, y eso es alta tensión pasando por él. De hecho, hace algunos años, creo, no sé, probablemente alrededor del 2005, tuve una experiencia cercana a la muerte y morí, porque trabajaba demasiado, estaba agotado y en realidad estaba hablando con un hombre que era cardiólogo, un cardiólogo retirado de Flagstaff, y quería hacerme algunas pruebas y averiguar cómo las canalizaciones estaban afectando mi cuerpo porque era muy intenso. Y luego tuve esta experiencia cercana a la muerte y le hablé de ello No al sé qué día ocurrió. siguiente. Dijo que muy probablemente había agotado todo mi magnesio y mi corazón se detuvo. Y yo dije, oh, y él dijo, sí. Comentó que un mal psíquico consume más magnesio que una persona promedio, lo cual es muy interesante. Es fascinante. Sí, al parecer fue un estudio en una de las universidades o algo así. Y luego lo extraño fue que justo antes de que fuéramos a hacer las pruebas, él murió de un infarto. Dios mío. Sí, fue horrible. Era un hombre tan amable, era tan dulce y tenía muchas ganas de trabajar con él. Era muy honorable. Eso es muy interesante. He escuchado de tantas fuentes distintas que tu sistema nervioso debe estar listo y configurado para manejar esa energía. Un doctor Peebles no se presenta ante cualquiera. Podrías cortocircuitarte y debes acumular capacidad para ello. Sí, cuando empezó a manifestarse, cuando yo era mucho más joven y era tan intenso y esto es fuerte, pero era aún más. Y finalmente me enojé y dije, tienes que ir más despacio. Digo, sentía como si mi corazón fuera a estallar y es simplemente intenso, es extremadamente intenso. Y dije, tienes que ir más despacio. Y entonces la próxima vez llegó muy manso, muy despacio y entra realmente lento y dice, lo siento. Gracias. Voy a hacerte algunas preguntas, preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de una vida plena? Sé auténtico, ser auténtico, sé tú mismo, comparte tu ser. No tengas miedo de ello. Y mucha gente se esconde y se enmascara intentando ser algo en el mundo, intentando encajar en el mundo y ya encajas. Y si te das cuenta de eso, mira, yo vivo mi vida como tocino de verano. Soy un transmedium, veo y oigo espíritus, he tenido contacto extraterrestre y una experiencia cercana a la muerte. Han ocurrido muchas cosas en mi vida. Pero, ¿qué pasa si la gente se aleja de ti al ser auténtico? Entonces, adelante, encontrarás a quienes te acepten, de mente y corazón afines. Y eso es una vida plena. Tengo amigos de todos los ámbitos, no todos son creyentes, transmediums, no todos creen en Dios, pero en verdad es divertido. Si pudieras volver en el tiempo y aconsejar a la pequeña Summer, ¿qué le dirías? Va a estar bien, cariño, no te rindas.
Está bien. ¿Cómo defines a Dios? ¿Cómo definir a Dios? Es una sensación, es como un gran abrazo. Si tuviera que definirlo, sería este abrazo. Es calor, simplemente increíble, inmenso, es infinito, es mucho más allá de lo que hablan en la iglesia. Es simplemente Está bien. increíble, sí. ¿Qué es el amor? Ah, ya sabes, indefinible, diría yo. Toma tantas formas distintas. Diría que es la aceptación y el reconocimiento. Se siente como amor. Cuando hablas de algo con el corazón y estás hablando de algo en lo que quizás la gente a tu alrededor no cree o lo que sea, si lo reconocen y dicen, wow, gracias Alex, eso es interesante. Se siente como amor, es como, oh, es aceptación y reconocimiento de todos los seres. Eso es lo que es. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Eso es. Cuando tenía 11 meses y le dije al espíritu, está bien, descubriré de una vez por todas de qué se trata esta cosa de la verdad. Y diría, es amor, son todas las perspectivas, sin embargo. Es así. Seguimos intentando encasillarlo y creo que conoces la expresión, si todo es verde, entonces nada es verde. Sí, necesitamos el contraste para poder distinguirnos. La luz y la oscuridad son fundamentales para poder vernos en este momento. ¿Dónde pueden las personas saber más sobre ti y tu increíble trabajo en el mundo? Summerbacon.com, como verano y bacon como el alimento. Entonces ese es www.summerbacon.com. ¿Algún mensaje de despedida para la audiencia? Diría lo mismo a la audiencia. Lo que le habría dicho a mi yo pequeño, pequeño verano, es no te rindas, de verdad, no te rindas y ten el valor de ser tú mismo porque eso es, realmente lo es. Verano, ha sido un placer hablar contigo y con el Dr. Peebles hoy. Te agradezco y espero que esta conversación ayude a personas alrededor del mundo. Así que te agradezco. Muchas gracias, Alex, gracias por invitarme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.